No podía imaginar que aquella llamada, tan breve y tan fría, sería el inicio del terremoto mediático que arrasaría con todo a su paso, dejando expuestas rivalidades escondidas, lealtades rotas y una tensión familiar tan densa que parecía absorber el aire de cada plató de televisión. Desde el primer instante, cuando el teléfono vibró en el bolsillo de José María y vio en la pantalla el nombre de un directivo de Telecinco, una sensación metálica, casi eléctrica, le recorrió la espalda. No era raro que le llamaran para coordinar nuevos proyectos, o para ajustar guiones, o incluso para mediar entre colaboradores explosivos. Pero aquella vez la voz al otro lado sonaba distinta, distante, práctica, como si cada palabra hubiese sido ensayada para evitar cualquier atisbo de emoción. «Necesitamos hablar contigo cuanto antes». «Es urgente», le dijeron. José María, con la naturalidad de quien llevaba años entre bambalinas televisivas, quiso mostrarse calmado. Pero su intuición ya ardía. Algo pasaba. Algo grande. Algo que, sin saberlo, estaba a punto de salpicar a todo su árbol genealógico televisivo. Porque, aunque él nunca había querido estar en el foco mediático, su apellido, ese apellido Campos que arrastraba historia, prestigio, amor y guerras internas, lo colocaba siempre en un lugar estratégicamente peligroso. Y ese día, el equilibrio estaba a punto de romperse. El problema no había nacido aquella mañana, ni siquiera aquella semana. El origen se remontaba meses atrás, a pequeñas fricciones que, al principio, parecían meros desacuerdos profesionales entre él y Alejandra Rubio. Ella, joven, mediática, con un pie siempre en la noticia y otro en la polémica involuntaria, había empezado a ocupar espacios cada vez más importantes en la cadena. Todo lo que tocaba se convertía en contenido. Todo lo que decía, en titular. José María, mucho más reservado, no siempre compartía su estilo. Él trabajaba en la sombra, ella brillaba delante de las cámaras. Y, aunque intentaban mantener la coexistencia pacífica, las tensiones empezaron a brotar cuando un proyecto, uno en apariencia insignificante, les obligó a colaborar más de lo habitual. El primer desencuentro fue por horarios. El segundo, por un vídeo filtrado sin permiso. El tercero, por un comentario que a Alejandra le pareció una falta de respeto, aunque José María juraba que nunca lo dijo con esa intención. Pero en televisión, lo que importa no es sólo lo que ocurre, sino lo que parece que ocurre. Alejandra habló con Terelu, como cualquier hija habla con una madre cuando siente que algo la incomoda. Terelu escuchó, calmada, respirando hondo, racionalizando. Pero dentro de ella había un corazón Campos, acostumbrado a luchar, a defender a los suyos con uñas y dientes. Y así, sin quererlo, sin buscarlo del todo, las conversaciones privadas empezaron a resonar en pasillos, luego en despachos, después en reuniones ejecutivas. El apellido Campos, tan fuerte como frágil, estaba otra vez en el centro de algo que podía romperlo todo. Cuando José María llegó al despacho, la atmósfera era espesa. Dos directivos, uno serio, el otro con esa mirada de quien quiere parecer compasivo sin serlo. No había café en la mesa. Nunca era buena señal. Las palabras fueron breves, crudas, inapelables. La cadena había decidido prescindir de sus servicios. La explicación fue una sopa tibia de términos técnicos, reestructuraciones, ajustes, cambios de rumbo. Pero lo que realmente le atravesó el pecho fue una frase disimulada entre tanto rodeo: «Ha habido quejas internas que debemos tener en cuenta». ¿Quejas? ¿De quién? ¿De qué? Y aunque nadie pronunció nombres, él lo sintió colapsar en su mente como fichas de dominó. Alejandra. Y detrás de ella, inevitablemente, Terelu. No podía creerlo. No quería creerlo.
pero las piezas encajaban demasiado bien. Cuando salió del despacho, el mundo le pareció más frío. El pasillo estaba lleno de rostros que evitaban mirarlo, como si despedir a alguien fuera un virus contagioso. Su primer impulso fue llamar a su madre. Carmen Borrego. La más explosiva, la más entregada, la que llevaba todo a flor de piel. Sabía que ella reaccionaría como un volcán ante la idea de que parte de su propia familia, de su propio clan mediático, estuviera involucrada en algo así. Pero no la llamó. No aún. Necesitaba ordenar su mente antes de provocar un incendio que, sin duda, sería histórico. En casa, Carmen estaba sentada en el salón cuando finalmente sonó el móvil. No imaginó lo que su hijo estaba a punto de contarle. Lo escuchó sin interrumpirlo, aunque a cada frase sentía cómo se le tensaban las manos, cómo le ardía el pecho, como las palabras quejas internas le hacían un nudo en el estómago. Cuando José María terminó, hubo un silencio como un pozo. Un silencio que duró demasiado. Un silencio que anticipaba tormenta. ¿Quién? Preguntó Carmen con una voz tan baja como peligrosa. Él dudó. Y esa duda confirmó más que cualquier respuesta. Carmen se levantó de golpe, caminó por el salón como un huracán contenido y empezó a hilar en voz alta todo lo que llevaba meses observando: miradas, tensiones, comentarios sueltos en platós, actitudes que antes había pasado por alto. Y entonces pronunció los nombres. No como acusación, no como certeza, sino como intuición dolorosa. Alejandra. Y detrás, Terelu. No podía creer que la historia familiar, tan llena de amor y rupturas, estuviera repitiéndose una vez más, esta vez con los hijos en el epicentro. La noticia del despido, aunque debía ser confidencial, empezó a correr por los pasillos de Telecinco con la velocidad de una chispa en un reguero de pólvora. Primero fueron susurros: ¿has oído? Dicen que, parece que. Luego se convirtió en conversaciones completas, condimentadas con exageraciones. Pronto ya era motivo de tertulia en cafeterías, pasillos, grupos de WhatsApp entre redactores y colaboradores. Y como siempre ocurre, no tardó en filtrarse. Un portal de televisión publicó la noticia sin nombres, pero todo el mundo sabía leer entre líneas, y las redes sociales estallaron. Los usuarios empezaron a especular. Algunos atacaban a José María, otros defendían a Carmen, muchos acusaban a Alejandra, otros culpaban a Terelu. Y la guerra digital estaba servida. Mientras tanto, en casa de Terelu, el ambiente también era delicado. Alejandra, que se enteró de la filtración en pleno rodaje, se quedó helada. Su nombre aparecía vinculado a un despido que ella jamás había pedido formalmente. Sí, había tenido roces. Sí, se había quejado a su madre. Pero jamás imaginó que eso escalara tanto. Terelu, consciente de la gravedad del momento, intentó mantener la calma. Sabía que cualquier declaración podía multiplicar el caos. Pero también sabía que el silencio podía interpretarse como culpabilidad. Debían pensar bien qué decir. ¿Cómo decirlo? ¿Y cuándo decirlo? Y mientras la familia Campos parecía fracturarse en silencio, los programas comenzaban a frotarse las manos. Sonaba la maquinaria del espectáculo. Las sillas se repartían, los colaboradores preparaban sus discursos, los guionistas organizaban escaletas con bloques enteros dedicados a la ruptura entre ramas de la misma dinastía televisiva. Porque esto no era un simple despido. Era un drama familiar. Era contenido puro. Era oro televisivo. La tensión creció.
Los bandos se definieron. Las conversaciones privadas comenzaron a filtrarse. Cada miembro de la familia recibía llamadas de periodistas, mensajes de conocidos, propuestas para entrevistas exclusivas. Y en medio del huracán, José María, que nunca quiso ser personaje, se encontró convertido en protagonista involuntario de un culebrón que llevaba el sello inconfundible de los Campos. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, casi eléctrico. No era un silencio tranquilo, sino uno cargado de tensión, como esos minutos previos a una tormenta en los que el aire parece avisarte de que algo grande está por caer. José María despertó con la sensación de que su móvil estaba a punto de explotar y no se equivocó. Cuando abrió los ojos tenía más de 40 mensajes sin leer y 4 llamadas perdidas de su madre. También de compañeros, de redactores, incluso de 2 colaboradores con los que apenas hablaba. Nadie quería perderse el culebrón del momento. Nadie quería quedarse sin la versión del protagonista. Pero él no contestó. Se quedó sentado en la cama, mirando el móvil como si fuera un objeto ajeno, un artefacto peligroso capaz de detonar cualquier segundo. Todo lo que había tratado de evitar durante años, ser parte de la noticia, convertirse en personaje, exponerse, había ocurrido en apenas 24 horas. Y lo peor era que no tenía control sobre nada. Era como ver su vida desde fuera, como si alguien hubiese agarrado el guión sin preguntarle y hubiese decidido darle un giro inesperado. Carmen, mientras tanto, no había dormido. Había pasado la noche caminando por el salón, revisando mentalmente cada gesto, cada conversación, cada mirada que recordaba entre Alejandra y su hijo. Intentaba encontrar la clave, el origen, la razón que justificara que la situación llegara tan lejos. Porque una cosa era que hubiese roces, malentendidos o diferencias de carácter. Eso era normal. Pero otra muy distinta era que el trabajo de su hijo se viera afectado. El dolor de madre se mezclaba con la sensación de traición. Porque, aunque Carmen y Terelú habían tenido diferencias a lo largo de los años, aunque habían discutido, se habían distanciado y reconciliado 1000 veces, jamás imaginó estar en una guerra de bandos en la que los hijos estuvieran implicados. Jamás imaginó que aquel apellido que tantas alegrías y dolores había dado a su familia volviera a convertirse en un campo de batalla. Cuando finalmente llamó a su hijo, no lo hizo con gritos ni explosiones, como muchos esperaban. Lo hizo con una calma inquietante, una calma tan controlada que José María supo al instante que su madre estaba a punto de hacer algo grande. «Quiero que vengas», le dijo sin entrar en detalles. «Necesitamos hablar los dos, solos». Y él, aunque le costaba enfrentar la realidad, sabía que no podía evitarlo más. Mientras tanto, en otro extremo de Madrid, Terelú estaba sentada en la cocina, con una taza de café entre las manos. No había pegado ojo tampoco. No dejaba de darle vueltas a la misma pregunta: ¿cómo podía haberse llegado a ese punto? Ella sabía que Alejandra tenía carácter. Sabía que podía ser impulsiva, que a veces decía cosas sin medir del todo sus consecuencias. Pero de ahí a que su hija fuese señalada como responsable directa del despido del primo, eso era algo demasiado grande. Algo que podía fracturar definitivamente una familia ya marcada por demasiados terremotos mediáticos. Alejandra apareció entonces, con la cara hinchada por el cansancio y el estrés. Su móvil vibraba cada pocos segundos. La noticia había estallado en redes. La señalaban, la atacaban, la defendían. Había de todo. Y lo más peligroso era el silencio de Carmen. Porque todos sabían que su silencio nunca era silencio, sino el preludio de un estallido.
Mamá, yo no he hecho nada, dijo Alejandra con voz rota. Lo sé, respondió Terelú sin dudarlo. Pero ahora toca demostrarlo. Porque conocer la verdad no bastaba. En televisión, en la opinión pública, en el mundo donde todo se contaba antes de que los implicados pudieran procesarlo, la percepción lo era todo. ¿Y si llama la tía Carmen? Preguntó Alejandra con un miedo que pocas veces se le veía. Si llama, hablaremos. Pero hablar no significa ceder. Ni callar, respondió Terelú con firmeza. Mientras madre e hija hablaban, en Telecinco la situación ya se había convertido en un rompecabezas para la directiva. La filtración había traspasado límites. Los redactores estaban recibiendo presiones. Los colaboradores se dividían entre quienes apoyaban a Carmen y quienes defendían a Alejandra. Varios programas ya estaban exigiendo tener el tema en su escaleta. La cadena sabía que debía controlar el incendio antes de que se volviera incontrolable, pero también sabía que un conflicto familiar de ese calibre era imposible de silenciar. Y entonces llegó un correo interno. Uno que cambiaría el ritmo de los acontecimientos. Carmen Borrego había solicitado venir a la cadena para hablar con los responsables. Lo pidió con educación, pero con firmeza. Y cuando Carmen hablaba así, nadie podía negarse. La directiva sabía que recibirla sería abrir una puerta complicada, pero no hacerlo sería peor. La tensión estaba en su punto máximo. José María llegó a casa de su madre algo después del mediodía. Carmen lo esperaba con un café intacto y los ojos rojos, no por llorar, sino por no parpadear en horas. Cuando él se sentó, no supo qué decir. Se sentía responsable, aunque no lo fuera. Se sentía culpable de haber arrastrado a su familia a semejante circo mediático. Ella lo miró con un cariño que contrastaba con la rabia que llevaba canalizando desde la noche anterior. Le agarró la mano. «Escúchame bien», comenzó. «Voy a luchar por ti. No voy a permitir que tu nombre aparezca relacionado con algo que no has hecho. Y mucho menos voy a permitir que te señalen como si fueras prescindible». «Mamá», intentó decir él. «No. Déjame acabar». Su tono era suave, pero firme. «Voy a ir a Telecinco. Voy a hablar con quien tenga que hablar. Y voy a dejar clara una cosa, no pienso tolerar que se juegue con tu trabajo». José María tragó saliva. Sabía que Carmen, movida por la emoción, podía generar un huracán incluso más grande que el propio escándalo. «No quiero que esto sea una guerra familiar», dijo él. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero tampoco voy a permitir que te conviertan en daño colateral». La cadena estaba en ebullición cuando Carmen llegó. Algunos empleados intentaban evitar cruzarse con ella, otros la miraban con una mezcla de respeto y temor. Su figura, tan conocida y tan influyente, tenía un aura difícil de ignorar. En la sala de reuniones, la espera fue breve. 2 directivos se sentaron frente a ella. Uno respiraba hondo, el otro frotaba sus manos, intentando suavizar el ambiente. Pero el ambiente no se podía suavizar. Era cuchillo puro. «Queremos aclarar que la decisión no tiene nada que ver con cuestiones personales», comenzó uno de ellos. Carmen lo interrumpió de inmediato. «Entonces quiero nombres. Quiero hechos. Quiero saber qué se ha dicho de mi hijo para justificar su despido». Los directivos se miraron entre ellos. Sabían que, dijeran lo que dijeran, la situación era delicada. No querían enfrentarse a Carmen,
pero tampoco podían exponer a Alejandra ni a nadie de la cadena. Y ahí empezó el choque. Carmen exigía claridad. La cadena ofrecía ambigüedad. La tensión crecía por minutos. Y entonces, sin querer, uno de los directivos dejó caer una frase que encendió la chispa. Ha habido un clima de incompatibilidad con ciertos perfiles del equipo. Carmen no necesitó más. Sintió como el nombre de Alejandra, y por extensión el de Terelu, se incrustaba en esa frase. Sintió como su familia estaba siendo arrastrada a un conflicto que nunca debió existir. Y aunque evitó mencionar nombres, dejó claro que no pensaba permitir que su hijo fuera la víctima de rivalidades internas o malentendidos maquillados de incompatibilidades. La noticia de la reunión no tardó en filtrarse. De nuevo. Alguien habló. Alguien escuchó. Alguien envió un audio. Y, como siempre, llegó a redes antes de que los implicados pudieran reaccionar. Programas empezaron a especular sobre un enfrentamiento directo entre Carmen y Terelu. Otros insinuaban que Alejandra estaba tocada emocionalmente. Otros defendían a José María. La bola crecía. Y crecía. Y crecía. Hasta que finalmente llegó el mensaje que todos temían. Terelu llamó a Carmen. Colgó antes de que ella respondiera. Volvió a llamar. Esta vez Carmen contestó. La conversación fue fría. Correcta. Casi diplomática. Pero por debajo había un volcán a punto de estallar. Podemos hablar cuando quieras, dijo Terelu. Sí, respondió Carmen. Pero cuando hablemos, quiero que esté tu hija. Quiero que estemos todas. Fue una declaración sin decir. Una invitación a la verdad. O al conflicto. La familia Campos se preparaba para una reunión que sería histórica. Una reunión que, aunque nadie lo dijera, podía romper la estructura emocional del clan para siempre. Y mientras la fecha de ese encuentro se acercaba, España entera observaba, opinaba, especulaba. Porque, aunque aquello era una historia interna, privada, delicada, la verdad era una. Cuando los Campos se movían, la televisión temblaba. Y esta vez no era distinto.